Nos está encontrando a las 3 menos cuarto de la madrugada. Con bastante fresco, te voy a decir. 6 grados, 1/10 la sensación térmica aquí en Buenos Aires. Y cayendo, claro. Acordate que rige el alerta amarillo por vientos. Se va a mantener durante buena parte de hoy sábado. 13 grados va a ser la máxima, apenas. Pero va a estar bastante nublado, ventoso. Un día bien de otoño, que por ser de los primeros que trae estos fríos, se siente profundamente invernal. Pero tenemos la magia de la radio, que en el recuerdo de algunos de los poetas, de los creadores, de los artistas, que nos inspiran y nos invitan a imaginar la madrugada y el desvelo en estas 5 esquinas, con un tranvía que pasa y que sigue pasando y nos cuenta las historias. Historias de Ernesto, que en Caballito está volviendo a casa después de encontrarse con amigos del tranvía. Nos recuerda que los fines de semana, ahí de Emilio Mitre y Bonifacio, salen estos pequeños recorridos, que uno podría decir que son pequeños recorridos por el barrio de Caballito, pero tienen que ver con la historia profunda de las ciudades y de la civilización y de estos tranvías que fueron los protagonistas de tantas historias. Incluso el domingo, mira, yo me anoté entre las 10 y las 13, o a la tarde entre las 16 y las 19. Hoy lo recordábamos a Bartolo, a propósito de Caló y Bartolo y Clemente. Ahora los amigos del tranvía. Y ya que estamos en Caballito, ya que estamos hablando de esas historias, esto me hace acordar de una historia que me contó Nicolás Marina. Ustedes saben, uno de los poetas de Caballito. La historia del ceibo de la buena suerte. Muchos chicos del barrio se criaron cuando el tren todavía no había sido electrificado. Entonces, para ellos, las vías eran un territorio de juego. Podían meterse a recorrer la trinchera por la que pasa el tendido ferroviario de punta a punta. Explorar los márgenes ganados por la maleza salvaje o incluso establecer un campamento provisional debajo de cada puente. Después la línea se modernizó y por cuestiones de seguridad, esos espacios quedaron lógicamente vedados. Había un grupito de amigos que se habían conocido en la colonia del Club Ferro y que solían meterse a jugar en los terrenos que hay a continuación de la cancha, ¿viste? Al otro lado del puente. El tiempo y el abandono hicieron del antiguo playón de maniobras una selva en miniatura, que al día de hoy aún prospera, y que los cicerones del barrio recomiendan contemplar desde lo alto del puente, al final de la tarde, cuando tienen lugar unos magníficos atardeceres que nada tienen que envidiarle a los del crepusculódromo de la calle Hidalgo. En la intersección con la avenida Avellaneda puede apreciarse todavía una hondonada cubierta de vegetación, pero hace algunos años era tierra llana, al nivel de la calle, y en el centro se destacaba un ceibo alto, retorcido y raquítico, con forma de victoria alada de Samotracia, que en primavera se llenaba de flores rojas y picudas. Al grupo que se reunía ahí lo integraban Julián Albarracín, que de grande se convirtió en un prestigioso filósofo, Claudio Malbrán, que después se fue a vivir a los Estados Unidos, Alfredito Álvarez, el hijo del dueño de Concesionaria Álvarez, y más conocido como Formalito Freddy. También estaban Gustavito Maldifrades, alias El Gato, y Atilio Giraudo, entre otros, Aunque eran hinchas del club, no eran muy amigos del deporte como rutina diaria, ni de las actividades reguladas que tenía para ofrecer la institución, aunque en verano disfrutaban como locos de la pileta. De todas maneras, ellos, siempre que podían, se escabullían de las instalaciones para internarse en esos terrenos baldíos que para su imaginación infantil suponían una promesa inagotable de libertad y de aventuras. Pero el tiempo tiene la costumbre de pasar. Y dejaron de ser niños para convertirse en adolescentes.
con lo que sus intereses también cambiaron. Esto coincidió con un recrudecimiento de la vigilancia por parte de las autoridades ferroviarias y policiales, que prohibieron el ingreso al baldío. Se hicieron entonces habitués de espacios verdes más tradicionales, como, qué sé yo, el Parque Centenario o la Plaza Irlanda, en donde, por otra parte, era posible conocer chicas, ¿no? También adquirieron el hábito de juntarse en el bar El Viejo Buzón, casi todas las tardes. Allí, como en un anticipo de la vida adulta, se codeaban con gente más grande, con bohemios, con intelectuales, a los que a veces escuchaban con veneración y otras veces con un poquito de sorna. En todo grupo de amigos que se precie de tal, rige el imperativo de hacerse bromas pesadas. Y siempre suele haber uno al que, por su ingenuidad particular, toman de punto. En este caso, la víctima recurrente era Formalito Freddy. El apodo, de hecho, le venía de una vez en la que, durante un evento familiar en el club, al que hubo que asistir de elegante sport, la madre no paraba de llamarle la atención a cada rato para que mantuviese la compostura y la elegancia. Formalito, Freddy. Formalito, Freddy. Bueno, así le quedó. Formalito Freddy. Por la época de la que les hablo, a Formalito Freddy lo desvelaban dos obsesiones: volverse multimillonario para no tener que trabajar en el negocio del padre, ni en ninguna otra cosa por el resto de su vida. Y por otro lado, conquistar a la voluptuosa Lorena Pelufo, una chica del club, de la edad de ellos, ¿eh? Ella siempre andaba con chicos más grandes, o con plata, o con auto, o con moto, o con todo eso junto mejor. Formalito Freddy no hacía otra cosa que fantasear con todo lo que haría si poseyera una gran fortuna. ¿Qué lugares del mundo visitaría? ¿Cómo volaría en primera clase y se hospedaría en los más lujosos hoteles 5 estrellas? Siempre en compañía de Lorena Pelufo, obviamente. Los tenía bastante hartos a todos con el tema, sobre todo porque nunca se tomaba el trabajo de diseñar alguna estrategia para obtener esa fortuna. Simplemente el tipo se sentaba a desearla. Así que una tarde, mientras se lamentaba por enésima vez y consumía su habitual cortado con leche fría, que tanto repudio le había granjeado entre los más bien tradicionalistas mozos del Viejo Buzón, la broma afloró. Tal vez no habría caído tan fácilmente de no haber surgido esta de boca del gato Maldifrades. Le decían el gato, todo junto, por el gato de Schrödinger, aquel felino de aquel famoso experimento mental en el que un gato encerrado en una caja se encuentra en un estado de indeterminación cuántica, vivo y muerto a la vez, hasta que alguien abre la caja y entonces la realidad decanta hacia una de las probabilidades, ¿viste? Bueno, Gustavito Maldifrades era exactamente así. Estaba y no estaba. Parecía darle todo lo mismo. Era, ¿cómo te diría? Era un indeterminado. Su temperamento indolente no era acorde al de un gran bromista. No. Para eso se requiere de cierto ingenio y picardía. Pero aquel día el tipo tuvo un rapto de lucidez. Y de todos modos, su papel se limitó a dar el puntapié inicial y dejar que los demás recibieran el pase para que la broma adquiriese dimensión, vida propia, ¿viste? Un verdadero trabajo en equipo, ¿eh? Y sin que hiciera falta intercambiar una sola palabra. Un simple cruce de miradas bastó para que todos se pusieran de acuerdo. ¡Ja! El gato interrumpió la cháchara de Formalito y le recomendó recurrir al ceibo mágico del baldío frente al club, que, como todo el mundo sabe, concede los deseos. Ninguno de los presentes había oído hablar antes de eso, pero las buenas bromas son como una sesión de jazz, ¿viste? En la que un músico arranca con una propuesta
y los demás se ponen a improvisar sobre el motivo sugerido. Así que, ni bien el gato tiró el comentario, los otros empezaron a sacar a colación toda clase de detalles que avalaban la veracidad de aquel prodigio. Recordaron que la esposa del ferretero de la calle Paysandú se había curado de una enfermedad terminal gracias al ceibo, o que la hermana de Ulises Mondragón había conseguido marido, y que hasta el mismísimo Carlitos Grigol, ¿viste?, había acudido al árbol milagroso para poder salir campeón en el 82. Todo lo que habían tenido que hacer para que el ceibo les concediera sus deseos fue dar 500 vueltas alrededor de él en sentido de las agujas del reloj y otras 500 vueltas en el sentido contrario, sin parar de repetir su deseo en voz alta. Formalito escuchaba atentamente y tomaba nota mental de cada cosa que se decía, che. Al final, para asegurarse, volvió a preguntar: ¿cuántas vueltas? 500 para un lado y 500 para el otro. 1000 vueltas en total. Formalito asintió para sí mismo. Como le recomendara a su madre aquella vez, el tipo guardó la compostura y no dijo nada. Tampoco hizo falta, ¿eh? Los demás sabían que acababa de morder el anzuelo. Al día siguiente se encontraban todos reunidos alrededor de la mesa de siempre, en el bar, cuando irrumpió Atilio Giraudo. Entró avisando: «Che, está Formalito Freddy dándole vueltas al ceibo». Se levantaron todos al mismo tiempo, mientras sacaban las billeteras para pagar. Se fueron corriendo todos para ver. Efectivamente, ahí estaba el atolondrado muchachito, dándole vueltas al árbol y repitiendo como si estuviese poseído: «Quiero ser millonario y que Lorena Pelufo me dé bolilla. Quiero ser millonario y que Lorena Pelufo me dé bolilla». Vaya a saber cómo hacía para llevar la cuenta de las vueltas mientras decía eso. En determinado momento frenó en seco, giró sobre sus talones y siguió repitiendo el ruego en sentido contrario. Al final de la tarde, cuando el sol ya empezaba a ponerse tras la espesura del playón baldío, se detuvo, triunfal, al mismo tiempo exhausto, y exclamó: «1000». Dicho lo cual, se dejó caer contra el tronco del ceibo. Sus amigos, porque en definitiva son amigos, se apiadaron de él. Le acercaron una latita de gaseosa. Mientras Formalito se la bajaba en un único trago prolongado, los otros contenían la risa como podían. Igual nadie se atrevió a decirle que le habían hecho una broma. Pensaron que lo mejor sería esperar a otro momento, no ahora. Lo que nunca se imaginaron fue lo que terminó sucediendo 3 días después. Así como te lo cuento. Se encontraban otra vez en el bar. Estaban debatiendo acaloradamente sobre algún tema que ya nadie recuerda, cuando apareció Formalito Freddy, eufórico, sonriendo de oreja a oreja para anunciar que acababa de ganarse el pozo acumulado del loto. Así como me escuchás. En un primer momento creyeron que era él el que les estaba haciendo una broma. Probablemente había deducido que lo de las 1000 vueltas al árbol había sido un engaño para reírse de él, y ahora el tipo intentaba devolvérselas. Pero resultó ser verdad. Incluso salió en los diarios. Único ganador de una cifra exorbitante. De la noche a la mañana, Formalito Freddy se había convertido en millonario sin mayor esfuerzo. Y como acababa de cumplir la mayoría de edad, no tenía ningún impedimento legal para cobrar el dinero y hacer con él lo que quisiera. Lo primero fue invitar una cena para todos los amigos en la parrilla Mandinga, en agradecimiento por haberlo puesto en la senda de la fortuna. Después se compró un departamento a estrenar frente a la cancha de Ferro para poder ver los partidos desde el balcón, sin cascada, y un auto 0 kilómetro, con el que salió a pavonearse con Lorena Pelufo, en el asiento del acompañante, claro. Una nueva vida de lujos y placeres ilimitados aguardaba a Formalito Freddy, para el desconcierto de toda la barra de bromistas. Pero la cosa no quedó allí. La noticia de cómo había hecho Formalito Freddy para cumplir su deseo
no tardó en difundirse por todo el barrio, y la gente empezó a acudir en masa a los terrenos del antiguo playón para dar 1000 vueltas alrededor del árbol y pedirle sus propios deseos. Llegaron a hacerlo incluso algunos de los que inicialmente habían participado en la invención de la broma. Se volvió una postal cotidiana, la aglomeración girando en círculos concéntricos alrededor del ahora llamado ceibo de la buena suerte. Resultaba hipnótico contemplarla desde la perspectiva del puente. Un mecanismo de relojería humano rotando sin cesar, del que brotaba un cántico monocorde formado por cientos de voces declamando algún deseo. Por momentos se producían choques, tumultos, exabruptos. Llegaron a producirse algunas riñas, cuando quienes giraban en un sentido viraban para seguir en sentido contrario. O cuando algunos de los presentes le reclamaba a otro que lo había distraído con su voz, haciéndole perder la cuenta, por lo que ahora tenía que empezar todo desde cero. Este tipo de incidentes se hicieron cada vez más frecuentes y fue necesario destinar un destacamento de la Comisaría Sexta en el sitio para velar por el buen orden. Era una peregrinación constante que rivalizaba con las de Luján e Itatí, e incluso con la de la Meca, Muchos no llegaban a completar las 1000 vueltas necesarias para el cumplimiento de los deseos, porque caían rendidos del cansancio y tenían que ser asistidos por una ambulancia a la que no hacía falta llamar, porque su presencia también se había vuelto habitual, como la de los vendedores de souvenirs. Había souvenirs alusivos al ceibo milagroso, claro. No siempre a los que lograban completar el circuito se les cumplía su deseo, claro. Bueno, de hecho casi nunca, Pero viste que la devoción popular es tosuda, che. Y la explicación más recurrente a la que echaban mano para ignorar la evidencia era que debían haberse confundido mientras contaban las vueltas. Así que insistían y volvían a iniciar una nueva ronda alrededor del árbol, con la esperanza de hacerlo bien esta vez. A nadie se le ocurrió que tal vez fuera todo un engaño. Ahí estaba el ejemplo de Formalito Freddy, como un faro para guiarlos en su fe. Y siempre había alguien al que se le cumplía el deseo, o al menos se rumoreaba eso. Las autoridades municipales empezaban a mostrarse cada vez más preocupadas. En una reunión de emergencia convocada para tratar el tema, un concejal planteó una cuestión peliaguda. ¿Qué pasaría, che, si de repente se le empezaban a cumplir los deseos a todo el mundo, ¿Cómo seguiría funcionando la sociedad si de golpe fuéramos todos millonarios? ¿Quién trabajaría, Decime. ¿Y si 2 hombres deseaban casarse con la misma mujer? Pasaría a ser bígama sin habérselo propuesto. ¿Y si encima ella deseaba casarse con un tercero? No. ¿Cómo hacer congeniar tantos deseos opuestos, excluyentes, contradictorios? Bueno, las autoridades municipales llegaron a la conclusión de que una epidemia de deseos cumplidos sería contraproducente para el bienestar del barrio y del país en general, ¿qué te digo? Así que una noche, tarde, cuando todos dormían, una cuadrilla ingresó al predio y cortó el ceibo de raíz. La multitud de peticionarios que acudió al otro día se vio enormemente defraudada al descubrir que el árbol milagroso había desaparecido. Sin embargo, muchos siguieron adelante con el ritual. Giraron y giraron alrededor de un agujero en donde antes creciera el ceibo. Continuaron incluso durante semanas, hasta que de a poco la fe popular comenzó a resquebrajarse. Sobre todo cuando se supo que Formalito Freddy había perdido toda su fortuna debido a una serie de malas inversiones. Y a Lorena Pelufo, obviamente. La gente dejó de concurrir al baldío, se olvidó del ceibo de la buena suerte, y en donde antes estaba el árbol quedó un enorme pozo, formado por los surcos que fueron dejando los miles de pares de pies que durante meses dieron vueltas allí. El terreno se volvió una especie de reserva natural,
rebosante de flora y fauna nativa, que los ávidos emprendedores inmobiliarios desearían arrasar para levantar torres y centros comerciales. Pero la gente que se dedica a pensar en las cualidades que el barrio aún conserva, en las cosas que necesita y en las que todavía se puede recuperar, preferirían verla convertida en un área verde, protegida, para el disfrute de todos los vecinos. Esperemos que este último deseo sí se cumpla. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara.